El que no entra por la puerta no es pastor. Salta la cerca el bandido o el ladrón. Las ovejas en su aprisco solo atienden a la voz de su pastor. Del extraño las ovejas huirán. El pastor por nombre a todas llamará. Y afuera él irá adelante y su voz escucharán y seguirán. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Todo el que antes a ellas vino fue un ladrón, a quien solo su salario le importó. Llegó el lobo haciendo estragos y el bandido a mi rebaño abandonó. Tengo ovejas que no son de este redil, pero al escuchar mi voz querrán venir, formando un solo rebaño con un único pastor a quien seguir. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Soy su puerta, verdes prados a donde me siguen ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Así el Padre lo ha querido, cuando mi vida haya dado, obtendrán la vida eterna y yo la habré recuperado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor.
siempre seré. Yo soy ese buen pastor, doy la vida a mis ovejas, por su nombre yo las llamo, y con gran amor me siguen. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar, y suyo siempre seré. Yo no soy el mercenario que abandona las ovejas cuando ve venir al lobo, que las mata y las dispersa. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar, y suyo siempre seré. Yo conozco a mis ovejas, y ellas también me conocen, como el Padre me conoce, y también conozco al Padre. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar, y suyo siempre seré. Tengo otras ovejas lejos, y es preciso que las traiga. Mi llamada escuchará, y se hará un solo rebaño. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar, y suyo siempre seré. Mis ovejas mi voz oyen, y me siguen por doquiera. Yo les doy la vida eterna, ellas no verán la muerte. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar, y suyo siempre seré.
Buenos días, hermanos. Qué alegría que se siente el reunirnos a escuchar la palabra de Dios, a escucharlo a Él que cada día, cada domingo nos quiere enseñar. Bienvenidos todos los que están escuchando, hermanos, hermanas, amigos. No es casualidad que hayan venido hoy o que estén escuchando esta palabra. Es un propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Vamos a decirle: Señor, nos encontramos en tu presencia, Padre lindo, en este día domingo, Padre precioso. Venimos a alabarte y adorarte. Venimos a exaltarte y a reconocer tu grandeza, tu majestad y tu hermosura. Espíritu de Dios, quédate con nosotros, mi Rey. Necesitamos que tú nos hagas entender, comprender todas las enseñanzas, pero especialmente que se queden aquí en nuestro corazón y transformen nuestras vidas. Bienvenidos, hermanos. Hoy vamos a ver un tema muy bonito, precioso, como siempre la palabra de Dios. La encontramos únicamente en el Evangelio de Juan. Está en el capítulo 10. Vamos a leer de pronto saltados los versículos para ir hablando de esta palabra tan bella y tan hermosa. Aquí el Señor nos dice allá en su palabra que nos enseña por medio de un símil. Utiliza esa palabra, un símil. ¿Qué es un símil? Símil es una cosa personal que es parecido o semejante a otro. Es una comparación. Aquí el Señor Jesús, para que nosotros comprendamos, se está comparando a una puerta. Y Él nos va a enseñar hoy que Él es la puerta y que nosotros somos sus ovejas. Entonces vamos a mirar en el libro de Juan, en el capítulo 10, vamos a ver el versículo 1 y el versículo 2 al principio. Nos dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y en el mismo capítulo leamos el versículo 7, el 8 y el 9 que nos dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús mismo explica. Jesús mismo es el que le está hablando a los fariseos y a toda la gente que se congregaba, le está hablando estas palabras y les dice: de cierto os digo. Cuando Jesús repite una enseñanza, aquí no la está repitiendo, aquí nos está diciendo: de cierto. ¿Para qué? Para que nosotros le pongamos atención. ¿Qué es lo que Él nos quiere decir hoy? De cierto, no lo repite. Él quiere que la entendamos. Él quiere destacar más esta enseñanza por su importancia. Aquí encontramos las características de ladrón, salteador, que es una persona extraña, ¿sí? Que lleva, y el propio pastor es el que lleva el rebaño a los pastos verdes. Vamos a empezar a explicar. Primero, el ladrón y salteador que viene a causar daño a las ovejas y prejuicios al dueño, no entra por la puerta, ya que ni posee la llave ni tiene derecho legal alguno para llegarse a la verdadera entrada. La puerta, por el contrario, él no la usa,
sino sube por otra parte. Jesús no menciona ni siquiera una ventana, una chimenea, sino que nos da a entender que los ladrones son tan astutos para hacer el mal que pueden arreglárselas para forzar la entrada por donde menos podrían meterse. Esto debería avergonzarnos a los creyentes de nuestra indolencia y cobardía en el servicio del Señor. El Señor, cuando le dijo a Noé que hiciera el arca, ¿cuántas puertas hizo? Una sola. No hizo ventanas, una sola puerta. Cuando le ordenó a Moisés del tabernáculo, ¿cuántas puertas? Una puerta. Una puerta donde entraba toda la comunidad y hasta ahí llegaba. Y una sola puerta para entrar al lugar santísimo, donde el sacerdote solo una vez al año entraba a pedir por los pecados del pueblo. Él no usó ventanas, no usó chimeneas. Segundo, en cambio, el que es verdadero pastor y el dueño del rebaño, entra por la puerta en el redil de las ovejas y llega allá para hacerles el bien. Las ovejas necesitan del cuidado de su amo y a su vez prestan su servicio al amo. ¿Por qué? ¿Qué dan las ovejas? Dan su lana, dan su abrigo, dan su carne. Tercero, el pastor encuentra franca la entrada. A este le abre el portero. El cuidado que el pastor tiene de sus ovejas, que dice, las ovejas oyen su voz. Miren esto de bello, hermanos. Las ovejas oyen su voz. Nosotros somos sus ovejas, hermanos. Hemos escuchado la voz de Dios. La hemos buscado. La encontramos en su palabra. La encontramos en predicaciones. La encontramos en alabanzas. Dice que las ovejas oyen la voz de Dios. Y lo que es más bello, dice que Él llama a sus ovejas por su propio nombre. Él no se equivoca. Él nos dice, Gloria, Mercedes, Luisa, Jorge. Él sabe qué clase de ovejas somos y en qué momento tiene que llamarnos. Y hay veces no lo escuchamos, hermanos, cuando Él nos llama. Tal es el conocimiento que Jesús tiene de cada uno de las ovejas en particular. Dice, y la saca del redil para conducirla a los pastos. Miremos el Salmo 23, que es una belleza de salmo. Jehová es mi pastor. Vamos a ver los 3 primeros versículos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Mire esto que nos dice en 3 primeros versículos. Lo que Él dice, que nada nos falta, que Él nos guía, que nos lleva a los mejores pastos, que conforta nuestra alma cuando está débil. Él no las empuja para que vayan delante de Él, sino que cuando ha sacado fuera todas sus ovejas, que se encuentran de pronto revueltas entre muchas, pero Él las llama. Las ovejas escuchan su voz y las ovejas de Él, de este buen pastor, lo siguen. Estas ovejas están acostumbradas a seguirlo a Él. El Señor nos repite, de cierto, ya nosotros lo vimos. Aquí en Mateo vamos a ver el versículo 7 y vemos el capítulo 7 y vamos a ver el versículo 13 y 14 que nos dice, entrad, oigamos hermanos, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición,
y muchos son los que entran por ella. Y en el versículo 14 nos dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En este versículo 13 y 14 nos habla de dos puertas. De la primera puerta nos dice que es ancha y que el camino es espacioso. Esa es la puerta, hermanos, que nos ofrece el mundo. Y dice que allá van muchos. ¿Por qué? Porque este camino nos lleva a la perdición. Allá podemos hacer lo que cada cual quiera. Todo es permitido para que entre en esa puerta angosta. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Todo es permitido. Entonces la gente se amaña más por esa puerta, porque puedo engañar, porque puedo robar, porque puedo hacer lo que yo quiero cuando estoy sin Dios. Esa es la puerta ancha. Nos la ofrece el mundo, nos la ofrece el mundo. Pero aquí nos habla de la otra puerta. Nos dice que es una puerta angosta y que una puerta angosta nos dice es el camino que nos lleva a la vida eterna. Y mire lo más triste que dice, pocas personas encuentran esta puerta. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué pocas personas encuentran esta puerta? Porque no es difícil, no es fácil, hermanos, ser cristiano. Es difícil. El que diga que la vida cristiana, eso es una belleza. No, hermanos, porque tenemos que aprender a reprender nuestra carne, a decirle no a nuestros ojos, a decirle no a nuestros oídos, a decirle no a lo que nuestra boca quiere hablar. Por eso es angosta y muy pocos entramos por ella, porque tenemos que entrar, hermanos. Tenemos que ir por la puerta angosta. Tenemos que ir dejando todo aquello que a Cristo no le gusta. La mentira, la borrachera, la infidelidad, el engaño, la falta de oración, la falta de congregarme, la falta de buscar una palabra de Dios que me hable, la falta yo de alabarlo. Debo de hacerlo y hay veces nuestra carne no quiere hacer eso. Sí. En Lucas 13:24 nos dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchas procuran entrar y no podrán. Esto lo dice la palabra, no lo está diciendo la palabra. Aquí nos dice procurar. Un consejo que nos da procure. Pero no solo con procurar, hermanos, no solo con procurar, tenemos que decidirme. Yo me decido a cambiar, yo me decido a ser un esposo honesto, yo me decido a ser un esposo trabajador y ser en mi casa el sacerdote de mi casa. Yo me decido a ser una esposa de casa, un hijo obediente, yo me decido. Yo tengo que decidirme a cambiar para poder entrar por esa puerta angosta, porque no puedo entrar con mi vida haciendo un libertinaje, que hoy sí y mañana no. No, entonces estaría en la puerta angosta. Y vamos nosotros en el segundo punto, tercero. El pastor encuentra franca la entrada, el pastor. A este le abre el portero. El cuidado que el pastor tiene de sus ovejas, que las ovejas oyen su voz y la siguen. Cuarto, la familiaridad de las ovejas con su pastor. El pastor las conoce y las ovejas conocen su pastor. Escuchan la voz y lo siguen, cuya voz reconocen con facilidad, mientras que al extraño no se le guiarán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
Los creyentes, nosotros, somos comparados con las ovejas. Los hombres, como criaturas de Dios, dependemos del Creador y de Él recibimos su pasto, su sustento, su alegría. La iglesia de Dios es como un rebaño, mire aquí el símil, la comparación, es como un rebaño dentro del mundo y todos los hijos de Dios dispersos en el mundo entero han de ser congregados en un solo rebaño bajo un solo pastor. Sí, hermanos, en el último día vamos a ver las ovejas ahí de la derecha y los cabros a la izquierda. Y ahí este pastor nos va a decir: venid benditos de mi Padre a poseer el reino de los cielos. Mire lo que nos dice él: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaste. Y entonces le dicen toda esa fila de ovejas de la derecha: Señor, pero ¿cuándo te vimos así? Nosotros no nos acordamos haberle visto. Y él dice: todo lo que hiciste con aquellos pequeños, lo hiciste conmigo. Entendimos, hermanos, este mensaje, lo entendimos. Esto lo vamos a escuchar al fin. En el libro de Mateo nos lo cuenta, lo vamos a escuchar cuando ya después de todo, de los 1000 años, Él viene y hace esas dos filas, que dice sus ovejas a la derecha y los cabros a la izquierda, los que se van a condenar. Entonces, este rebaño está continuamente expuesto a la malignidad de ladrones y salteadores que son como lobos. En Mateo, en el capítulo 10 y el versículo 16 nos dice: he aquí, mire lo que les dice el Señor a sus discípulos: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Prudente como la serpiente. La serpiente no ataca si usted no le hace nada. Prudente. Sencillos como una paloma que viene, come, se va, no hace ningún mal. Y en Lucas, en el capítulo 10 y el versículo 3 dice: id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos, los cuales se introducen a veces en el rebaño y están vestidos de ovejas. Pero el gran pastor de estas ovejas pone todo el cuidado en su rebaño. Quienes son verdaderas ovejas de Cristo habrán de ser aptos para reconocer la voz de los pastores, que son fieles y muy cautos para no escuchar la voz de los extraños. Miremos nosotros aquí en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 25, que nos dice: porque vosotros erais, nosotros éramos antes así, como ovejas descarriadas, pero ya no, ¿no es cierto, hermanos? Que ya no. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y en el mismo libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5 y el versículo 7 nos dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Porque va a aparecer, porque eso va a suceder, hermanos. No interesa que en esta vida tengamos penas y aflicciones, sigamos adelante. Mire que este pastor está con nosotros. Sigamos a este pastor que es Jesús. Sigamos en su redil. No nos salgamos del redil donde Él es nuestro pastor. Quinto, los ojos de los judíos estaban velados. Mire lo que dice Jesús. De modo que no entendían el sentido de esta alegoría
alegoría o símil, es lo mismo. Ellos no entendían que hablaba de unas ovejas y es que la llama y que no entendían. Pero dice que los ojos estaban vedados. Hermanos, yo les pregunto, ¿será que nuestros ojos en este día todavía están vedados y no entendemos la palabra de Dios? Porque hemos escuchado mucha palabra, hermanos, pero nuestra vida sigue igual. Mucho cuidado, hermanos. Tenemos que cambiar, Rey. Padre lindo, mi Rey y amado Salvador. Padre Santo, ten piedad y misericordia de nosotros, que nuestros ojos no estén vedados. Los fariseos tenían un alto concepto de sus propios conocimientos. Sin embargo, ellos tenían conocimiento. Sin embargo, no tenían la suficiente comprensión para entender las cosas que Jesús les hablaba. ¿Será que por nuestros estudios, por nuestra alcurnia, por nuestros puestos altos, nosotros tenemos mucho conocimiento, pero no le atendemos, no le ponemos atención a las palabras de Jesús? Somos como aquellos fariseos que no entendemos lo que Jesús hoy nos está enseñando. Jesús había distinguido el verdadero pastor del extraño, aquel que entra por la puerta al redil de las ovejas, y el otro que entra por otro lado, que le dice que es salteador, que es saltador. Cristo es la puerta. Esto se lo dijo a los judíos que se tenían como ovejas de Dios. Oigan, a los judíos que se tenían por ovejas de Dios, sus únicas ovejas, y a los fariseos quienes se tenían a sí mismos por los únicos pastores. Los judíos eran esas ovejas y los fariseos se tenían ellos como los pastores, decían los fariseos. Yo soy la puerta de las ovejas, nos dice Jesús. No lo ha repetido aquí en esta enseñanza varias veces. Yo soy la puerta de las ovejas. Él nos dice en general, es una puerta cerrada contra los ladrones y salteadores, contra todos los que no son aptos para entrar entre las ovejas de su rebaño, pero es también una puerta amplia de pasadizos y que tiene comunicación. A través de Cristo, solo por medio de Él, hermanos, solo por medio de Cristo tenemos admisión al rebaño de Dios. Miren lo que encontramos en Juan, en el capítulo 14 y el versículo 6, que nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Palabras que salieron de la boca de Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Por qué buscamos otros caminos diferentes que no sea Jesús? ¿Por qué buscamos una verdad que no es la verdad? Solo la encontramos en Jesús. Y Él es la vida. Y dice que es el único que nos lleva al Padre. No hay ningún otro intermediario, hermanos. Y también por medio de Él, Dios viene a su iglesia, la visita y se comunica con ella. Sexto, en Juan, en el capítulo 10 y el versículo 9 nos dice: yo soy la puerta, y el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Mire qué versículo tan precioso. Vamos a desglosarlo, vamos a estudiarlo. Dice, las instrucciones sencillas para entrar al redil. Hemos de entrar por la puerta, que es Jesús. Por fe en Jesús, que puso su vida por nosotros, entramos en su rebaño y somos guardados con toda seguridad en comunión con Dios. Ve las magníficas promesas para todos los que observan sus instrucciones.
Si usted lee la Biblia, hay en cuenta más de 3.000 promesas que Jesús nos tiene en su palabra. Será salvo, nos dice. Es decir, tendrá vida y la tendrá en abundancia. En Juan 10:10 nos dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es ese ladrón, hermanos? Satanás, el diablo. A eso vino. Y él sí no interesa que la puerta esté cerrada y abierta. Por eso dice que él entra por otras partes. A él no hay que abrirle la puerta así. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y en Juan 10:28 le dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entrará y saldrá. Expresión hebrea que indica amplia libertad. Al que sale no se le cierra la puerta como a un extraño, sino que es libre para regresar a su casa. Y al que entra no se le tiene por intruso, pues viene a su propia casa. Hallará pastos, nos dice, hierba en el campo, forraje en el redil, el alimento que cada uno de nosotros necesitamos. Cristo es el pastor. Dios ha determinado que Jesucristo sea nuestro pastor. Cristo es un buen pastor, no un ladrón. El ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Jesús vino para dar vida a las ovejas. Jesús nos dijo, he venido para que tengan vida. Vino a poner vida en el rebaño que parecía un valle de huesos secos. La palabra vida incluye toda clase de bienes espirituales. Y a dar vida en abundante, añade Jesús, y para que tengan en abundancia, en mayor abundancia de lo que podrían pedir y esperar. Jesús es generoso. Jesús no es michicato. Jesús nos da más de lo que pedimos. Él no vino a darnos una vida de miseria, de escasez, de enfermedad. No, hermanos. Él dice que vino a darnos vida en abundancia. Lo que Cristo da es siempre algo más y algo mejor, pues es vida y vida eterna. No solo a dar vida a las ovejas, sino a dar la vida por las ovejas, porque nosotros sabemos que ya la dio por nosotros, porque ya murió en la cruz y ahí selló todo, pagó nuestra deuda, llevó nuestras enfermedades, nos dejó libres. Ella vino y pagó. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Cristo es un buen pastor, como dueño amante de su rebaño. 7. Veamos la gracia, el cuidado y la ternura del buen pastor, que en el capítulo 10 de Juan vamos a ver del versículo 14 al 17. Miremos esta hermosa palabra. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Ya habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Vamos a mirar esta enseñanza. El conocimiento que tiene de su rebaño. Conoce bien a los que ya son suyas, porque Él es el buen pastor de ellas. Y en Juan 10 y en el capítulo 14 que lo leímos dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mire, hermanos, conocemos ese buen pastor, porque Él sí nos conoce a nosotros, hermanos. Él sí nos conoce, las conoce.
las discierne porque trae y pone en nuestros pensamientos nuestras fallas. Dice, las amo, las cuido, las recibe. No le engañan los cabritos aun cuando se vistan de ovejas. Y las ovejas reconocen a él con los ojos de la fe, pero su mayor felicidad es ser conocidos por él. Jesús conoce a los que son suyos, pues él nos ha escogido y está seguro de ellos. También conoce Jesús a los que serán después ovejas suyas. ¿O será que estamos perdidos, que estamos en otro redil? Entonces, vuelva la mirada a Jesús, que él dice que tiene otras ovejas que tiene que traer a su redil. Cristo afirma así sus derechos sobre algunas almas de las que todavía no han tomado posesión. ¿Por qué tiene que traerlas? Sencillamente, porque si Él no las trae, ellas no vendrán, y ha de traerlas porque a eso le envió al Padre. Hay veces porque nosotros conocemos de Cristo. Hay veces por una enfermedad que viene una persona y ora por nosotros y nos dice, Cristo lo va a salvar. Y ahí conocemos de Cristo. Y entonces esta oveja que estaba fuera del rey, él ya ha tomado posesión de esa oveja. Muchas veces el Señor le toca traernos con sufrimientos, con pruebas para que lo conozcamos. Porque allá nos dice en el Salmo 32 que hay veces somos como los animales que necesitamos que nos pongan cabresto, nos dice, como el mulo, como la mula, que si no nos ponen las riendas, no llegamos a ellos. A veces nosotros somos así. Entonces aquí nos hace la pregunta, ¿pero por qué tiene que traerlas? Sencillamente porque si Él no las trae, ellas no vendrán, y ha de traerlas porque para eso lo envió Dios. Nosotros sabemos que entre todos los animales, la oveja es la más incapaz de encontrar el camino de vuelta al rebaño. Si el pastor no viene a rescatarla, se pierde sin remedio. Por eso nos comparó a esos animales que necesitan a alguien que los guíe. Las ovejas se pierden. Ve el sacrificio que hace por su rebaño. En Juan 10:15 nos dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y en el versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Declara su propósito de morir por su rebaño y pongo mi vida por mis ovejas. Puso su vida no solo por el bien de sus ovejas, sino en lugar de todas sus ovejas. Miles y miles de ovejas habían sido sacrificadas por los pastores en los sacrificios allá en el Antiguo Testamento a Dios. Pero aquí es el pastor el que se ofrece en sacrificio a Dios por las ovejas. Y dice que Él muere una sola vez y para siempre. Ya lo hizo, hermanos. Aunque al herir al pastor, dice que se dispersarán las ovejas. Tras matar al pastor, se reunirán las ovejas, como lo estamos haciendo nosotros ahorita. Finalmente, puso su vida en obediencia al mandamiento del Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí vemos cómo la obediencia al Padre es lo importante. Nunca es más libre el ser humano que cuando obedece fielmente a Dios, porque la obediencia no es otra cosa que el empalme ajustado con la divina omnipotencia a la que nada ni nadie puede resistir. Preguntemos, hermanos, ¿qué aprendimos hoy? Cosas muy bellas para cada uno de nosotros. Primero, nos dice, de cierto os digo, nos habla Jesús. Hoy nos está hablando a cada uno de nosotros. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta.
El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y será salvo. Lo repite, yo soy la puerta. Jesús es nuestra puerta. Jesús nos la abre. Jesús siempre está listo a mandarnos seguir. Así lleguemos pierniquebrados, así lleguemos mal. Él nos cura y nos entra al redil. Segundo, nos presenta dos puertas, hermanos, que yo espero que las haya aprendido muy bien. Una ancha y espaciosa, el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran en ella. Veía una película en la que iban más de 300 personas en un avión, hermanos, y el avión se cae y murieron todos. Después se veía a dónde habían llegado las almas, como unas 7 almas se habían presentado a la presencia de Dios, y el resto de almas se veían caer así de cabeza al infierno. Nosotros tenemos que estar preparados. No tomemos la puerta ancha, hermanos, se lo suplico en el nombre de Jesús. No la tomemos. Es lo que el mundo nos ofrece. Todo lo que el mundo nos dice que es permitido, no la tomemos. Y aquí nos dice que muchos son los que entran por ella. Nos habla también de la puerta estrecha, que es angosto el camino, que lleva a la vida eterna, y pocos son las que la hallan. Busquemos la puerta estrecha, vayamos por ella. No interesa que el camino sea angosto. 3. Nos habla del ladrón y salteador que viene a causar daño a las ovejas y perjuicio al dueño. No entra por la puerta porque no posee las llaves. Entra como un ladrón y salteador. Llega al rebaño vestido de ovejas. Nos recomienda que nos guardemos de los falsos profetas, que son como lobos rapaces. ¿Se acuerdan ustedes cuando los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿y cuándo serán estas cosas del fin? Ellos querían saber. ¿Qué les contestó Jesús? Lo primero que les contestó Jesús, miren, que nadie os engañe. Hermanos, hay muchos que se dejan engañar. Hay muchos que pertenecen a iglesias que no son de Cristo. La iglesia donde nos regimos por la palabra de Él. La iglesia donde creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Debemos de buscar una iglesia de sana doctrina. Aquí hay muchos que ya se han dejado engañar y pertenecen a esas iglesias. Los testigos de Jehová, pidamos por ellos, donde ellos niegan el Espíritu Santo y dicen que no, que el Espíritu Santo no es una persona, que es una fuerza. Que Dios los guarde y que Dios los ampare, porque el Señor nos dice en la palabra que el pecado contra el Espíritu Santo, Él no lo perdona. 4. Las ovejas oyen mi voz. Jesús nos llama por nuestros propios nombres, y cuando nos saca del redil para conducirnos a los pastos y están todas afuera del corral, va delante de ellas, mostrándoles el camino, y las ovejas le siguen, pues se sienten seguras con él. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Qué voz estamos escuchando, hermanos? Despertemos, busquemos la voz de Dios. Está en su palabra. 5. Nosotros somos las ovejas. Los hombres, como criaturas de Dios, dependemos del Creador. La iglesia de Dios es como un rebaño dentro del mundo. Todos los hijos de Dios dispersos por el mundo entero han de ser congregados en un solo rebaño al final de los siglos. 6. Antes nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ya vino Jesús, nuestro verdadero pastor. Cristo es el pastor. Dios ha determinado que Él sea nuestro pastor. Jesús vino a dar la vida a las ovejas y nos dice, yo he venido
para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vamos a darle hoy las gracias al Señor, porque antes éramos ovejas descarriadas. Séptimo, terminemos con lo que nos dice en el versículo 14. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Sí, Padre lindo y perfecto. Gracias por esta enseñanza, mi Rey. Gracias porque tú nos dices que tú eres la puerta del redil donde están todas tus ovejas. Que las ovejas escuchan tu voz y que las siguen. Y que tú conoces a todas las ovejas. Que tú ya viniste a dar la vida por nosotros, mi Rey. Gracias, Padre lindo, porque nosotros antes éramos ovejas descarriadas, mi Rey, pero tú nos trajiste y hoy nos encontramos en este redil, mi Rey, donde tú eres nuestro pastor, donde podemos entrar y salir libremente, Padre lindo, porque tú dices que nos conoce, que nos llama por nuestros propios nombres y nosotros te escuchamos y conocemos tu voz. Y no nos equivocamos para seguir otras voces, mi Rey. Gracias, Padre lindo. Padre Santo, coloco toda mi casa, coloco toda mi familia, porque se encuentran ovejas que no están en tu redil, mi Rey. Le suplicamos por ellas, tráigalas, mi Rey, porque tú dices que esas ovejas van a venir a tu redil y que todas vamos a ser bajo un solo rebaño y bajo un solo pastor, mi Rey y mi Señor. Vamos a ver el versículo para la ofrenda y para los diezmos. La enseñaré todos los domingos hasta que Dios toque cada corazón de los que hasta ahora no han escuchado esta enseñanza. En el Salmo 41, vamos a ver el versículo 1 y el versículo 2 que nos dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no le entregarás a la voluntad de sus enemigos. Cuando nosotros pensamos en el pobre, tenemos estas bendiciones que nos libra de todo mal, que Jehová nos guarda y nos da una vida en abundancia. Nosotros ya lo sabemos, hermanos. Que Dios bendiga a los que han ofrendado para la iglesia. Ustedes saben que tenemos un propósito para que en diciembre nosotros vamos a contarles a qué lugar donde hay niños de cáncer que necesitan esta ofrenda. Perdón, hermanos, que necesitan esta ofrenda, allá la vamos a llevar. Allá van a estar aquella plata que mandaste. Esta plata no es para nada más, hermanos. En esta iglesia no se paga riendo, no se da otra cosa. Esta plata que llega a esta es para los niños enfermos de cáncer. Padre lindo y precioso, gracias porque todos los domingos tú nos enseñas que debemos dar, porque tú nos dices que es mejor dar que recibir. Tú viniste a enseñarnos, Padre lindo, todo lo que es mejor dar que recibir. Padre lindo, ayúdanos a mirar al necesitado. Abra nuestros ojos espirituales para mirar todas aquellas necesidades. Papito Señor, quédate con nosotros en esta semana. Guárdanos y ampáranos. Mire todo lo que tenemos que hacer en esta semana, lo que tenemos que cumplir y de pronto no lo tenemos. Pero te tenemos a ti, que tú eres nuestro Jehová Jireh, que tú eres el que nos provee, que tú eres el dueño del oro y de la plata. Bendíganos, mi Rey, ahora y siempre. Amén y amén. Gracias, hermanos. Nos veremos de hoy en noche. Inviten a personas o manden esta enseñanza. Nosotros debemos compartir la palabra de Dios.
bendiciones. Que Dios nos bendiga. Amén y amén. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que errantes van caminando, sin Dios, sin consuelo, quedando en tinieblas, porque aún no tienen de Cristo la luz. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió.